Bien, ahora como podemos ver, solamente el enunciado nos da dos variables de forma directa o de forma explícita. Sabemos que son 6 variables en total para un movimiento uniforme acelerado. En este caso también aplica porque es un movimiento con aceleración constante. ¿Qué valor de aceleración tenemos? Como sabemos que esto es un movimiento vertical y que es un movimiento libre, o sea que no está siendo afectado por ninguna fuerza, entonces sabemos que la aceleración va a ser constante. Al ser constante, sabemos que está afectado bajo un valor de aceleración. Ese valor de aceleración es la gravedad. Entonces sabemos que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero tenemos en cuenta que la gravedad tiene un valor negativo. ¿Por qué? Porque va vertical y hacia abajo. Entonces el valor de la gravedad sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora en el punto más alto, ¿cierto? Ya tenemos que definir aquí dos puntos que son los que vamos a utilizar. El punto inicial, que en el cual ya tenemos su altura y tenemos su posición. Y ahora vamos a definir las variables del punto máximo. Entonces, en el punto máximo sería la posición final, no la conocemos. Vamos a colocarle aquí que desconocemos el valor. Y la velocidad final, ¿cuánto es? Pues resulta que como es un movimiento vertical, al ser vertical, estamos siendo afectados por la gravedad. Quiere decir que esta velocidad va disminuyendo hasta un valor. ¿Hasta qué valor sería el cual disminuye? Pues 0 metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que en la altura máxima hay un valor de 0 metros sobre segundo? Pues resulta que en el momento en el que ya no tenemos más velocidad positiva y que se vuelve cero, pues a partir de ese momento el objeto no es capaz de ascender más. Entonces, al no poder ascender más, ya ese va a ser su posición máxima. A partir de ahí, el objeto ya va a empezar a descender. Por tanto, eh, ya tenemos que la velocidad es cero. Entonces es un dato intrínseco que tenemos y debemos tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué nos hace falta? Solamente la variable tiempo. Y como sabemos, las dos preguntas son esas. ¿Cuál es la altura máxima? En este caso vamos a tratarlo como si fuese la posición final. ¿Y cuál es el tiempo de vuelo? Pues el tiempo en llegar a la altura máxima. Esto sería el tiempo en llegar a la altura máxima para poder calcular. Ahora tenemos nuestras tres ecuaciones que hemos venido utilizando para el movimiento uniforme acelerado. Entonces, de modo que vamos a utilizar la ecuación en la cual no tengamos estas dos variables a la vez, la variable posición final y la variable tiempo a la vez. Entonces podríamos utilizar o esta ecuación o esta ecuación. Bueno, entonces vamos a utilizar esta ecuación en la cual tenemos velocidad final, velocidad inicial y la aceleración. Ahí reemplacemos los valores. Sería velocidad final 0, velocidad inicial 20 metros sobre segundo, más la aceleración que sería menos 9.8, entonces menos 9.8 multiplicado por el tiempo. Entonces ahí procedemos a despejar. Al hacer el despeje encontramos que sería el tiempo es igual a 9.8t, que es igual a 20, entonces el tiempo es igual a 20 sobre 9.8. Al desarrollarlo, encontramos que el tiempo da 2.04 segundos. Ahora, ¿qué nos hace? Ya encontramos el tiempo que se demora en llegar a la altura máxima. Ahora nos hace falta encontrar la altura máxima. Para ello vamos a utilizar la ecuación de posición final, porque esa es la posición a la cual queremos llegar. Entonces, la altura máxima
Lo vamos a calcular con esto. Tenemos posición inicial, velocidad inicial, tiempo, aceleración y la otra variable tiempo. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la posición final? Pues es la que no conozco. Posición final. ¿Cuánto vale la posición inicial? Dice que está a 1 metro de altura, entonces es 1 más la velocidad inicial 20 por el tiempo que se demora en llegar a la altura máxima 2.04 más la aceleración, entonces sería menos 9.8 por el tiempo al cuadrado, 2.04 al cuadrado dividido en 2. Entonces tenemos 2.04 al cuadrado dividido en 2. Procedemos entonces a calcular el valor de la posición final. Bueno, eso nos da un valor de 21.4 metros de altura. Entonces, lo que podemos observar acá, que como conclusión, sabemos que para llegar a una altura de 21.4 metros, si lanzamos el objeto desde una altura de 1 metro a una velocidad de 20 metros sobre segundo, la posición final va a ser 21.4 metros. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta que hay muchos datos que están intrínsecos, o sea, no están bien explícitos. Por otra parte, como conclusión sacamos que hemos utilizado las mismas fórmulas de ecuación de movimiento uniforme acelerado, pero solamente ahora hemos hecho la adaptación a que es un movimiento vertical. Ustedes encontrarán fórmulas que la posición final van a decir que es Y2 o YF y la posición inicial es Y1 o Y sub 0. Es lo mismo. Van a encontrar entonces estas mismas fórmulas, pero no con aceleración, sino van a encontrar con menos G. Es lo mismo. Entonces, la invitación, muchachos, es que tratemos de utilizar la misma herramienta que teníamos del movimiento uniforme acelerado para evitar utilizar diferentes tipos de fórmulas, sino utilizamos las mismas y ya no las aprendimos por todo porque son el mismo tipo de movimiento uniforme acelerado. Ok, chicos, espero que estén muy bien, nos vemos la próxima.